Se muestra mucho en una serie de Netflix. Y claro, ahí tú ves, o sea, está teatralizado, pero tú ves que probablemente esa historia pasó Claro, de con los otras niños que los AN, o sea, llevaban y todo. con otras amigas de la AN. Y ahí ya Eh, estamos hablando del siglo XIX, Estado 19, canadiense, avanzado, fines del 19, principio del 20, yo diría. principio del 20, sí. Sí, principio del 20. Sí. No, estábamos hablando un poco, De With an E. sí, pero también del tema que también nos convoca mucho, yo creo, en la historia, que tiene que ver con esto del derribo de ciertas estatuas, de ciertos monumentos. Ahora Colón, bueno, Víctor estaba mostrando algo, no sé si lo puedes compartir nuevamente. Estamos, Federico, está atrás Federico, nuestro periodista. Al aire. ¿En serio? Ponle la Estamos al aire. cortina, vamos con la cortina. Y como mirar profundo hacia adentro es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra, un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados, Alex Ovalle, Natalia Urra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier. No, estamos partiendo, Alex, con la cuestión de patrimonio, porque Subterra es de patrimonio también. Entonces, está muy fresca la noticia que salió ayer, hoy, que yo la estaba tratando de proyectar. Yo no sé si lo que voy a hacer es legal. Bueno, es parte del aprendizaje esto. Es legal porque aparece mucha propaganda abajo de mantequilla soprole, qué sé yo. Ya, pero vamos a la noticia. El diario financiero mexicano publicó esto, pues, ¿no? Critican escultura de mujer indígena que sustituirá a Colón, o sea, que a la estatua Colón, debería decir, ¿no? Es una cabeza olmeca con nombre náhuatl. ¿Y qué pasó? Como ustedes saben, tanto en Colombia como en México, los movimientos sociales, las protestas, las insurrecciones, se tiraron de cabeza contra las estatuas de Cristóbal Colón. ¿Ah? Y de hecho en la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma, trataron o sea, me dijeron, si no la sacan, la sacamos, el 12 de octubre. ¿Ah? Entonces el gobierno de la Ciudad de México, la alcaldesa, la sacó, ¿no? AMLO lo aplaudió, ¿no? Y le encargaron a un señor Pedro Reyes, escultor, un monumento que reemplazara. Y se anunció esto, pues, ¿no? Que sería la cabeza de una mujer olmeca que se llamaría Tlali. ¿Ah? Que un poco lo que aparece es un boceto, eso no existe, pero eso así quedaría, ¿no? Y Natalia aportaba ahí al principio que no la van a quemar la estatua de Colón, sino que la van a tirar a otro barrio más chiquitito, menos polémico, ¿no? Menos visible. Bueno, lo atractivo, aparte de la disputa que hay, o sea, cómo se conecta ahí movimiento social con una cuestión patrimonial, es que después viene una serie de críticas contra el amigo ahí, Pedrito Reyes, que no es nuestro Pedro Reyes, que es No es famoso, el lateral, no, Claro, el ex central, ya, central derecho de la selección de claro, que era de el Antofagasta, seleccionado. después de Colo-Colo, claro. No es este otro Pedro Reyes que se llenó de críticas sin entender mucho, que le decían, oiga, pero usted está primero que todo poniéndole un nombre náhuatl, Tlali, al mundo olmeca que no hablaba náhuatl. ¿Ah? Entonces está hablando igual que Colón, que creía que veía a un indígena y ya los vio a todos, como efectivamente dice el diario Colón. Sí, Entonces claro. es una versión amigable y de cara bonita del Claro. mismo colonialismo. Luego, las cabezas olmecas, que son estas cabezas gigantes que todos hemos visto, ¿no? Son todas de hombre. Entonces está rescatando como una figura patriarcal, la está forzando a una figura femenina. Entonces con los chiquillos hablábamos el problema de la representación. Mala onda, o sea, poner a Colón como que representa el encuentro de dos mundos, y la representación buena onda, que tampoco funciona muy bien, de tratar de representar al indígena desde eh, la universidad o desde la ciudad, ¿no? Desde lo no indígena. No sé cómo lo ven ustedes esta cuestión tan polémica, ¿no?
Yo creo que es un tema peliagudo siempre, sobre todo ahora, y porque finalmente existe como una percepción en la actualidad, ¿no? Y aquí voy a... Uy, qué terrible no meterse en ninguna pata, en ninguna pata del caballo, porque son muchas patas, Pero dale, ya nos son metimos 4. ya. Ah, sí, a propósito ya nos metimos, ¿no? Pero estamos en un momento de resignificación, ¿cierto? Ese es como yo partiría como en términos más de juicio, más de nada, más de interpretación, estamos en un momento de resignificación de cosas. Y en parte las figuras de sujetos o de personajes, más bien, de, de este periodo, ¿no? De este punto cero de lo que somos los latinoamericanos, diría yo, está, parece que siendo impugnado por ser atribuido a un espacio o sea, un momento de opresión, ¿no? O sea, finalmente todas estas personas son símbolos de la opresión, ¿no? En general. ¿Por qué ellos, y ahí yo abriría quizá una pregunta más abierta, y por qué estos sujetos y no, por ejemplo, también los libertadores? ¿Por qué ellos y no, no sé? O'Higgins. ¿Ah? O'Higgins. Claro, porque no. Sí, yo pensaba en eso, digamos, esta semana, puesto que claro, estamos en mis labores docentes, estuve justamente pasando el 12 de octubre y vi la misma relación que hiciste tú, ¿no? De la no comprensión nunca de Colón, qué es lo que vio, y por otro lado, la incapacidad del otro mundo para comprender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Al revés, digamos, o sea, nosotros estamos haciendo siempre a posteriori razonamientos y dándole culpas o responsabilidades que evidentemente se hicieron, ¿no? Pero, o sea, yo en ese sentido como que tomo una distancia como muy de observador al respecto de esto. No el tema de que saquen estatua es mucho menos riesgoso que otras cosas, que otro tipo de censuras, para mi modo de ver. Si es que lo vemos como una censura a algo, ¿no? Algo que sería como este mundo opresor. Porque eso es, pues, y le digo mundo opresor porque lo veo como un orden que se está rompiendo y tal, ¿no? No sé, esa sería como una interpretación a priori también, como una de arranque. Claro. No lo veo no puedo tomar una perspectiva, una posición, perdón, al respecto. Sí. Oye, y además Ni bueno ni malo. viene de la mano también con una serie de medidas que tomó AMLO, que es no solamente sacar la estatua de Colón y poner a Tlali, ¿ah? Sino además cambiarle el nombre a algunas fechas, algunas calles. No recuerdo si es que, bueno, ahí nuestros televidentes mexicanos nos van a corregir por los comentarios de Claro. YouTube después, 10 años después. ¿Ah? Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué era lo que era una calle o una fecha? Era la Noche Triste. ¿Ah? Claro, Entonces esa claro, cuestión, claro, la cambiaron, po, ¿ah? Y va a ser como claro. la noche exitosa, una cosa Claro, así. porque es lo mismo que decir acá en Chile, perdón que no me va a interrumpir mucho, pero lo mismo que decir acá en Chile, el desastre de Curalaba. Claro. Que siempre a mí me pareció, Ah, desde caro chico me ha parecido como raro. ¿Por qué? O sea, es como sí. tan apoteósico decir desastre, como la gran tragedia, pero si no estamos peleando, no, ninguno de los que estamos acá estuvo en Curalaba, entonces en ninguno de los dos bandos, entonces Claro. desastre, ¿por qué decir desastre? Es como decir la gran victoria de Curalaba. Claro. La batalla de Curalaba, para algunos era la gran victoria y para otros fue el gran desastre, pero para consignarlo como desastre es de una parcialidad, pero En esta historia ha sido historia latinoamericana, yo creo que ha sido muy parcial. Se ha construido desde una mirada hegemónica impuesta por un eurocentrismo, entonces ciertos acontecimientos históricos, ciertas fechas,
Están ensalzando más bien las glorias de este imperio transatlántico o ultramarino hispano, pero no los desastres que podrían haber significado para nuestros pueblos indígenas. Creo que ahí responde mucho a esta idea generalizada de una historia, como dicen muchos, que la construyen los vencedores. Y de ahí viene esta idea de quién es el vencedor, quién es el vencido. Claro. Y cómo entonces se va articulando este discurso histórico y lo que finalmente se termina promoviendo en todo tipo de situaciones a través de este discurso histórico. Oye, pero en eso que es súper interesante lo que tú acabas de decir, y que yo comparto, digamos, el diagnóstico, digamos, de que eso es lo que pasa, así ha funcionado, digamos. Lo que yo tengo aprensión es en que una vez sacar, o sea, nos deshacemos de este discurso hegemónico, de esta historia oficial, pero pasar a asumir ahora como nueva historia oficial esa otra contrahistoria. Para mí ahí hay como una cierta como dificultad, o considero que es problemático. No sé si me siguen, digamos. Sí, lo que le pasó al amigo acá mexicano, pues, al Pedrito Reyes, ¿no? Y él trata de reemplazar una historia con otra, en este caso una escultura con otra, y también hay resistencia, pues, a esa nueva, a ese nuevo relato. Como dice Natalia, Claro, bueno, como la historia de los vencedores, pero en este caso también hay un relato escultórico de los vencedores, que está tratando de ser reemplazado con otro relato escultórico, pero que también es conflictivo, pues también puede ser frágil, como dices tú, Francisco. Claro, yo a lo que voy es el hecho de asumir, porque en el fondo estamos hablando, creo yo, también estamos hablando de memoria. O sea, hemos asumido como la historia objetiva, que sabemos que no existe, como una historia objetiva, incuestionable, una memoria particular, que son la de los vencidos, ¿no? La de los eurocéntrica, la de los europeos y sus descendientes más directos, ¿no? Lo que yo veo problemático es reemplazar esa memoria parcial por otra memoria parcial. Eso es lo que yo veo Yo tengo problemático. no sé si a lo mejor me voy a alargar un poquito, pero hay un capítulo de Los Sopranos, que es una serie ambientada en la mafia de New Jersey, que es una gran serie, yo diría que es una de las mejores series de norteamericana, donde hay un capítulo, porque evidentemente hay toda una especie de estigma a propósito del mafioso italiano como una especie de estereotipo, ¿no? Y justo muestran un capítulo donde hay unos nativos americanos, así se dicen, ¿no? Justamente haciendo un reclamo por sacar una estatua de Cristóbal Colón. Y llegan los miembros de la familia de los Sopranos, que eran todos los capos, ¿no? de Tony Soprano, que es el personaje principal, y empiezan a pelear con estos otros, porque Colón los representa a ellos. Y decía, oye, nosotros llegamos también a Estados Unidos digamos, con nada, éramos inmigrantes igual que ellos, o sea, que ellos estaban acá, pero nosotros venimos y construimos este país, por lo tanto, nosotros nos representa Colón, y empezaron a pelear, en el fondo, empezaron a pelearse la estatua, ¿ya? Y bueno, como funciona la mafia, en el fondo, buscaron a la persona que estaba representando, que era al lado contra Colón, y cacharon que el ícono más importante de esa rama, no sé, no tengo muy claro cuál era la tribu a quien representaba, que era como una especie de actor, no era del origen, no era originario. Entonces, en el fondo era como un fake. Y fueron a extorsionarlo y decirle, oye, si tú sigues haciendo esto, nosotros te vamos a sacar a la luz de que este no era no era puro, ¿ya? Y después de eso, ellos habían traído un tipo de Nápoles, y se ponen a conversar, oye, no, pero es que Colón y la cuestión, y el Furio, que era de Nápoles, dice, a nosotros no nos gusta Colón, porque somos del sur de Italia, y este era del norte. Entonces, y todos quedaron como así como, estamos defendiendo una cuestión que entre ellos, los italianos, también no,
Y un poco se me vino a la cabeza cuando Francisco decía este tema de que, claro, siempre hay como parcialidades, porque siempre la memoria es parcial Es parcial. y más heterogénea de lo que nosotros creemos. Entonces, cuando nosotros tratamos de buscarla como doble, ahí le pusiste un tercero en disputa y se vio como me parece que los quienes hacen ¿cómo se llama? ¿Juego? Los creadores de la serie, ¿no? Creo que le apuntan mucho, ¿no? Generan esa como ironía de finalmente de quién es el símbolo y qué tan ridículo puede ser pelearse el símbolo en ese contexto. Ojo, yo entiendo que eh, Cristóbal Colón o Pedro Valdivia o bien Hernán Cortés o Francisco Pizarro, yo sigo a uno de los biógrafos de Pizarro y de Cortés, que ha recibido muchos comentarios negativos a propósito de una biografía que publicó hace un par de meses, ¿no? Que se llama Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI. Algo así se llama. Yo no lo he leído el libro, pero que ahí también como para quienes quieran. El mismo que escribió el libro sobre Pizarro, ¿o no? Esteban Mira Esteban Caballo, Mira sí, Caballo, sí. ya, sí. Y yo no sé si él será hispanista, yo no sé si será, no sé, no lo he leído, insisto, he leído un pedacito del libro de Francisco Pizarro, pero él ha tenido mucha resistencia a propósito en México ha tenido muchos problemas al respecto de haber escrito eso. O sea, igual es complicado que un español esté escribiendo sobre un sujeto que, si bien no era español, porque en ese momento no existía España, Mm. y que significa algo para los mexicanos, pero que en ese momento tampoco era en México. Entonces es complicado finalmente. ¿Sabes Gracias. que yo no lo veo tan complejo? ¿En qué sentido? Que nosotros cuando nos dedicamos a la docencia, también tenemos que de alguna forma entregar las bases metodológicas para que nuestros estudiantes y futuros investigadores e historiadores hagan un trabajo para enriquecer la historia y la investigación. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo no veo esa complejidad de decir, pucha, que si sacamos la estatua y colocamos otra nos vamos a volver imparciales igual. No, porque finalmente cuando nosotros enseñamos, si yo estoy ensalzando una gloria histórica, ya sea la española, la francesa, la inglesa, que fueron como los grandes colonizadores en su momento, de manera implícita, en mi caso no, porque yo lo hago muy explícito, también estoy rescatando esa idea que fue avasallada en su momento. De manera automática, si yo estoy ensalzando las glorias del Imperio Ultramarino Español, si estoy ensalzando la colonización del Imperio Español, al mismo tiempo también estoy rescatando aquellas ideas que fueron avasalladas, que fueron impuestas, que fueron tergiversadas, que fueron sometidas. Porque finalmente el progreso significó que hubiera un grupo que sí se viera vulnerado. Desde el momento cuando yo parto mis clases, perdona Francisco, para terminar la idea, desde el momento cuando yo parto mis clases de América, yo lo primero que le digo a mis estudiantes, conmigo, vamos a ver historia política. Y nos vamos a basar netamente en la construcción de un imperio. Y la construcción de un imperio, ¿qué es lo que llevó? Las bases sustanciales del imperio español, la lengua castellana y la religión. Y para lograr eso había que imponer ideas. Y efectivamente se logró y ese progreso se alcanzó, porque finalmente fuimos el continente que hablaba el mismo idioma, profesábamos la misma religión, teníamos el mismo tipo de rituales, pero, y ahí es donde yo les resalto, nace este mestizaje maravilloso que es el americano. Y finalmente, ¿qué es el mestizaje? Es una resistencia a las imposiciones de ideas, es una resistencia y el rescate de la pervivencia de costumbres e ideas, y que finalmente tuvieron que readecuarse y adaptarse, y por eso mismo las camuflaron con ideas muy, muy hispanas y muy hegemónicas. Entonces yo no veo dónde está el complejo de decir, si hacemos una cosa nos vamos a pasar a la otra, porque yo siento que de manera automática nos estamos refiriendo a las dos. Oye, tal vez, chiquillos, no sé qué les parece, pero claro, ahí, o sea, la fecha, las conmemoraciones, en definitiva, la escultura en el espacio público,
también es una especie de palimpsesto, ¿no? O sea, uno puede ver las distintas capas de memoria, ¿ah?, que hay sobre una misma ciudad, sobre el espacio público, sobre los relatos públicos, ¿ah? Y está vinculado como a la memoria oficial que trata de fijar el Estado en un determinado momento, ¿ah? O sea, en un determinado momento el Estado dice, bueno, esta va a ser de todas las memorias que hay, de las capas de memoria, ¿ah?, de todos los sectores que están ahí en lucha, en acuerdos, qué sé yo, en la sociedad, vamos a poner esta va a ser como la oficial. ¿Mm? Pero esa oficialización es como momentánea mientras dura el grupo de poder en el Estado, ¿ah?, o la clase política, qué sé yo, que está en ese momento, que puede ser barrida, ¿ah?, en la noche de los cuchillos largos, ¿ah? Se impone otro grupo y resalta otro tipo de memoria y cambia todo el espacio de la escultura, del relato histórico. ¿Mm? Entonces, como un palimpsesto, es decir, hay afiche sobre afiche, ¿ah?, como esos panfletos que ponen en las paredes, ¿no? Y al final tenía 1 kilómetro de panfleto, ¿ah? Es un poco como la fijación de la memoria a través de la escultura, del relato. ¿Mm? Ahora le está pasando al Colón, ¿ah?, que se está yendo a barrios más pequeños, ¿no? Nosotros tenemos el caso de Baquedano, no sé qué pasó con esa escultura finalmente, la van a restaurar, parece, ¿ah? Creo que la van a restaurar. Pero, Eso, ¿no? y tampoco se ha dicho que se va a poner ahí, pues. Se está, bueno, en un paréntesis de ese palimpsesto. No sabemos qué va a pasar en esa plaza de ahí. ¿Quién no? ¿Hay una mujer, ah, olmeca? Hasta el momento está vacío. ¿Mm? O vuelve a quedar. No sé qué les pasa con eso, como de la fijación, además de un tipo de memoria, con toda la herramienta estatal, ¿ah?, patrimonial del Estado. ¿Mm? Pero mira, ¿sabes qué me estoy acordando? Y a lo mejor me voy a salir completamente del esquema de hoy. Me estaba acordando porque dentro de poco se conmemoran una 400 y algo, no recuerdo los y algo, me van a perdonar, de la batalla de Lepanto. ¿Ya? Y yo recuerdo entre mis compañeros de doctorado haber tenido uno, mi gran amigo, que es turco, historiador turco. Mm. Y cuando en nuestras clases en algún momento teníamos que analizar el conflicto hispano-cristiano musulmano-otomano, estamos hablando de dos imperios, estamos hablando de dos grandes potencias mediterráneas, y de alguna forma las dos grandes potencias que estaban como controlando, ¿cómo se podría decir?, las dinámicas diplomáticas, jurídicas, religiosas y de todo ámbito en la Europa moderna. Y claro, yo ahora hago memoria, fue la derrota para los otomanos y fue el triunfo para el mundo cristiano hispano. Pero para el mundo otomano la derrota de Lepanto no fue un simbolismo terrible, algo que dijéramos, chutas, que pensaron que iban, fue más que nada la derrota del orgullo. El orgullo en el sentido de que finalmente era un espacio geopolítico dominado por los musulmanes otomanos y que de repente nuevamente tiene que pasar a ser parte de este mundo cristiano hispano, pero no significó una derrota que nosotros pudiéramos decir fue la antesala de la decadencia del Imperio Otomano, no, en lo absoluto. Sin embargo, el mundo español la conmemora porque fue el gran triunfo frente a este imperio que cada vez avasallaba y avasallaba más Europa. Entonces, me surgió esta idea, porque claro, dentro de poco se van a conmemorar las fechas de la batalla de Lepanto, y los españoles ya están haciendo una serie de seminarios y congresos para conmemorar la batalla de Lepanto. Pero no sé si del lado turco, para ellos tenga un simbolismo mayor. Para Y ahí es donde Cervantes, se para me los vino a la mente cervantistas, sí. esto. El manco de Lepanto era Cervantes, ¿eh? Claro, Cervantes. No, que de hecho viene toda la gloria de Cervantes, como dices tú, el Manco Lepanto, la batalla, la construcción del Escorial, en fin, toda una conmemoración que para el mundo hispano a la fecha es muy importante, porque fue el triunfo y como se dice, la guerra ganada a este otro imperio que cada vez estaba más ahí presionándolo. Entonces, por eso me pregunto, de repente, nosotros como historia latinoamericana en general, claro, fuimos colonizados por un imperio hispano, por una lengua castellana, por un tipo de religión. Tendemos siempre a ensalzar tal vez ese pasado.
pero a lo mejor tendríamos que empezar también a cuestionarnos, bueno, ¿y qué pasaba con nuestras propias identidades? Que hoy en día están resurgiendo gracias a todo este movimiento tal vez más contemporáneo, y que yo ahí ya no me gusta opinar mucho porque tampoco me siento capacitada, a lo mejor no tengo las herramientas. Cuando surgen todos estos movimientos autóctonos, originarios, contemporáneos, que están reclamando un poco esta idea de, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? O sea, ¿dónde está el reconocimiento hacia nosotros? Tal vez ya, yo digo que nos falta mucho, pero tal vez algo se logró con ceder un día feriado dentro de nuestro calendario a los pueblos originarios, ¿ya? Claramente acá no hay una distinción, porque sabemos que tenemos un sinfín de pueblos originarios en Chile, pero ya algo se está haciendo. No, todo eso a mí me parece que es menos que justo, o sea, es lo mínimo mínimo de justicia en reconocimiento oficial, pero porque justamente aquí estamos hablando no solamente de historia, creo yo, sino que de varias cosas como bien grandes, bien grandotas, que son como identidad personal, digamos. O sea, ¿cómo tú puedes obligar a que todas las personas de tu país compartan la misma identidad? No se puede. Y eso es lo que han hecho los estados, que son los estados que ahora se están cayendo, que no solamente el caso chileno, que son estos estados que fueron de alguna manera como creados en el siglo XIX, ¿ya? Ni siquiera en la época colonial, sino que en el siglo XIX, y que fijan una memoria oficial, ¿no es cierto? Entonces esa memoria oficial ahora está cuestionada, lo cual me parece que viene con los tiempos y quizá en buena hora, pero a lo que iba yo es como eh, tratar de reemplazar esa memoria oficial con otra memoria oficial. Eso es lo que me parece a veces problemático, porque como tú bien decías, bueno, antes de que empezáramos oficialmente a hablar, Natalia señalaba una idea que a mí me parecía una muy buena idea, y es que de repente, ¿por qué no ser más original, digamos, un monumento al encuentro entre dos mundos, pero de verdad? O sea, con personajes que no figuren en el gran relato, porque ¿por qué tiene que ser el Colón? Si venían otros tipos también, y después llegaron mujeres también, ¿no? Y están las mujeres acá, y en fin, o sea, eh, Oye, en la vida cotidiana, digamos, hay muchos más actores que representan a lo que pueden ser la sociedad o el pueblo, mm, más allá de los grandes personajes, me bueno, parece a mí. tenemos en nuestra agenda de invitadas y invitados personas vinculadas al patrimonio, ya que es como un área que se ha ido especializando en las últimas 2 décadas, ¿ah? Como carrera incluso académica, magíster en patrimonio, ¿no? Está la institución del Consejo de Monumentos Nacionales que ha ido creciendo. Enhorabuena, ¿no? Porque se ha ido problematizando este tema, ¿ah? El tema de la memoria, que no es inofensivo, ¿no? Y fíjate que el vacío que hay en la plaza, porque la diferencia que tenemos con México es que ya está pensado la estatua que va a reemplazar a Colón, ¿ya? Esta cabeza olmeca, ¿no? Pero la Plaza Dignidad o Baquedano hay un vacío, ¿ya? Entonces eso habla de una indecisión o de un vacío que hay para diseñar ese reemplazo, ¿ya? Un poco para lo que decía Francisco, bueno, ¿cuál va a ser la nueva memoria oficial, la nueva escultura oficial que se va a poner ahí al medio de Chile? Porque ese espacio es como el ombligo de Chile, supuestamente, ¿no? No, obviamente no es Ufa, geográficamente, ¿ah? Pero sí ufa. vincula como una utopía, ¿ah? En que se dé la mano rico, pobre, nortino, sureño, ¿ah? Costinos y cordilleranos, ¿no? Ese es como el centro de Chile simbólico. Bueno, no hay un vacío, porque la pregunta es lo que reemplaza a la escultura y el relato histórico como de la opresión, ¿cómo se construye? ¿Mm? ¿Desde dónde? ¿Con qué espacios de diálogo? ¿Ah? ¿Con qué actores están vinculados en esa mesa? ¿Ah? En esa mesa de diálogo. ¿Ah? ¿Desde dónde va a salir la nueva escultura? O el nuevo nombre de la calle, el nuevo calendario, los nuevos feriados. ¿Ah? ¿Se lo dejamos a un escultor nomás? ¿Ah? ¿Se lo dejamos a una persona que haga un calendario nuevo? ¿Ah? ¿Ves tú? ¿O se construye una mesa de diálogo representativa de actores de distintos ámbitos, con distintas memorias, ¿ah? De donde salga como una... Entonces yo creo que ahí hay un vacío gigantesco, y por eso está vacía la plaza, pues, está vacía la escultura.
nos quedamos todos callados, no. Sí, sí. Reflexionando en vacío. Sí, pero es que es masivo, pues, justamente. Nosotros, yo insisto, como en como hablé en algún momento del momento cero, yo creo que estamos en eso. A mí tiendo a idealizar mi sociedad actual o llevarla a un momento de respeto por la diferencia mucho mayor que una sola. O sea, no sé si es que sea necesario tener que unificar en ese sentido ese espacio o en general, digamos, porque finalmente la decisión siempre la va a tomar alguien. Entonces la pregunta es, bueno, ¿vamos a poner esto? ¿Vamos a someterlo a plebiscito? Y eso significa también utilizar las herramientas del mismo liberalismo decimonónico que puso a Baquedano ahí. ¿Ah? Entonces, siempre va a ser, digamos, y ahí hay una cosa que nosotros no podemos soslayar, es que no podemos dejar de escuchar a la historia. Y tenemos que construir la historia o nuestro devenir actual, ojalá pensando en el siglo XXI, esa heterogeneidad que creó el siglo XXI, ese respeto por la diversidad que creó el siglo XXI, y evitando justamente todos esos otros monumentos que se crearon durante el siglo XIX y el siglo XX. Me pasa a mí, es una opinión y podría quizás, a lo mejor, a propósito del patrimonio y de los traumas, qué sé yo, Berlín es una de las ciudades que recibió mayor castigo durante la Segunda Guerra Mundial y después durante casi todo el siglo XX. Y el muro está señalizado en donde pasó, está señalizado por todos lados. Y están todos los espacios de conmemoración a propósito del Holocausto, están todos ahí. Pero es una de las ciudades que es más cosmopolita, uno, y que es la más variopinta, y donde todo el mundo se puede encontrar ahí, a pesar de que eso está ahí. O sea, yo creo que el negar los traumas, ¿ya? Como por ejemplo, el que se hubiese quitado el nombre a la calle 11 de septiembre y se hubiese puesto Nueva Providencia, que es incluso mucho más conservador aún, ¿no? El eliminar cosas como eliminar memorias traumáticas, a mí me parece como no, no hacerse cargo de lo que ya pasó y que lo que tenemos ahora ya no es distinto. ¿No? Eso me pasa a mí. Ahora, yo sé que me estoy yendo un poco de la consigna que nos puso Víctor, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo se hace? No sé, yo creo que no, yo no, en este momento no me inclinaría por poner algo tan fijo, sino que trataría de dejar que la ciudad se expresara, ¿no? en ese hito, ¿no? Es un poco lo que me pasa a mí. No sé, desde lo no oficial, porque si no, como dices tú, vamos a caer otra vez en que el Estado va a tener que decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un concurso de escultores, ya, y luego una vez que tengamos el concepto, todo eso lo vamos a poner a votación, como las democracias liberales del siglo XIX, del siglo XX. No sé, pues lo encuentro, eh, insisto, a mí me interesa mucho el tema, más tomar una posición, acercarme a cualquier eh, eh, visión dual, unos contra otros, no me satisface, no me satisface para nada. Entonces, en términos patrimoniales, siempre, y ahí está, a propósito de la identidad, yo creo que hay muchas identidades dentro de el país, o de Chile, o de la región, América Latina, lo que sea, que nunca les va a satisfacer los monumentos. Eso es un poco lo que me pasa a mí, porque finalmente las personas se mueven en espacio, pero no necesariamente, si no hubiesen ocurrido estas coyunturas políticas, quizá
no habría sido un tema, el tema de los monumentos. No sé, estoy demasiado. Faltó cafeína. No nos faltó cafeína. Es que sinceramente yo encuentro que no hay ninguna posibilidad de dejar contento a nadie con esto. Sí, estoy de ¿Ah? acuerdo con eso. Y por otro lado, por otro lado, y eso yo creo que es una cosa que es súper, súper, súper como opulento de enseñar a la sociedad. O sea, no tenemos para qué tener estos monumentos o tener que ponernos de acuerdo 100% en todo, en términos de qué es lo que nos va a representar, porque es ahí donde se construye una sociedad diversa. Entonces yo, o sea, a propósito de lo que decía Natalia de la labor pedagógica, yo justamente me sentaría ahí, porque si no, siempre vamos a tender a homogeneizar a las personas. Y eso no va conmigo, digamos. ¿Ah? Me gusta que las personas se expresen como quieran y que se identifiquen con lo que quieran. Eso es lo que... Y eso evidentemente que atenta contra el patrimonio, excepto, perdón, cuando hay un levantamiento desde abajo, ¿no? Desde el propio reconocimiento, sin imposiciones. Pero lograr eso, yo insisto, yo tengo una visión demasiado idealizada al propósito de esto. ¿Mm? Oye, a las estatuas de Colón y de Baquedano le pasó lo que a Jeremías Springfield, ¿eh? Discúlpeme, necesito contestar Dale, una llamada. conteste. Bueno, Y yo Bueno, estaba pensando en varias de las palabras que decía Alex, y en algunos casos me quedé un poco pegada, porque yo digo, efectivamente no tendríamos que borrar nuestra memoria traumática, pero yo siento que la forma en cómo se ha conmemorado la memoria traumática en Chile es ofensiva nuevamente para las personas que fueron víctimas. Porque, por ejemplo, Alex mencionaba la avenida 11 de septiembre, y a la vez también nos hablaba del tema del muro de Berlín. Yo me imagino, no he tenido la oportunidad de conocer Alemania, pero yo me imagino que en ninguna parte de Alemania tienen una avenida que diga Adolfo Hitler, porque desde el momento en que lo hagan me imagino que iban a saltar toda la gente en sí por el simbolismo que ello significó. Ahora, el tema del muro yo lo asocio a una cuestión muy cotidiana, más allá de un tema monumental. ¿Por qué? Porque el tema del muro viene a simbolizar la división entre alemanes, pero no fue una división entre alemanes por gusto, fue una división entre alemanes por una imposición política que venía desde arriba. Y para ellos mantener el muro es como el simbolismo de que ahora nadie nos va a separar y siempre vamos a estar unidos. Por eso mismo el muro se le puede rayar, se le pueden dejar mensajes, a pesar de que hay espacios que están protegidos por lo que entiendo, pero hay otros en los cuales la persona puede dejar su mensajito como yo estuve acá. Pero en el contexto nuestro, yo siento que la memoria traumática ha sido muy mal empleada desde el momento en que se ensalza, como digo yo, un proceso histórico muy doloroso, primero con el nombre de estas avenidas, pero sin embargo también tenemos indicios del mismo dolor que sintieron las víctimas de la dictadura en Chile, como Villa Grimaldi. Ya ahí tenemos un ejemplo claro del simbolismo del dolor, y que efectivamente eso tiene que estar ahí para no conmemorar el dolor, sino para, ¿cómo podríamos decirlo?, provocar empatía en las nuevas generaciones, ¿ya? Pero en el caso de los monumentos tal vez más históricos, donde se ensalza una gloria pasada, tal vez muy hegemónica, muy europea, ahí es donde yo digo que tal vez a nosotros nos hace falta tener como ese equilibrio de decir, porque nunca vamos a dejar contento a nadie. Yo ahí coincido con Alex completamente, porque probablemente hay mucha gente que está enojadísima porque sacaron a Baquedano de la antigua Plaza Italia. Así como hay otros que dicen, no, es que a mí me da lo mismo, mejor que la saquen, ¿ya? Pero sí yo creo que tendríamos que tener una especie de equilibrio, porque siento que, por lo menos para nuestro caso en Chile, muchas veces se ha ensalzado una parte histórica muy vinculada a cierto sector social y político, y al resto nos han dejado de lado. Y por eso se ha generado toda esta tensión, esta discordia, estos enfrentamientos,
Y al final nos damos cuenta que somos un país que está bastante dividido, que es poco unido en algunos casos. Pero también me viene a la memoria, tomando las palabras de Alex, yo, insisto, nunca conocí Alemania, pero sí conocí a mucha gente de Alemania, y me decían, es que sabes que el muro está ahí como representación, pero en el fondo las divisiones internas entre alemanes siguen estando. El alemán del norte con el alemán del sur, o ese alemán que vive al lado este de Berlín a ese que vive en el lado oeste, a pesar me dice que ya el muro cayó hace mucho tiempo, siguen existiendo ciertas divisiones. Incluso ya que Alex mencionaba una serie, yo hace poco veía, porque a mí me encanta la fonética alemana, entonces me encanta escuchar el idioma alemán, dependiente que no entienda, pero me encanta escucharlo, y veía una serie que se llama Criminal, y está porque tiene varias versiones, la inglesa, la francesa, la española, yo veía la alemana, y el primer episodio precisamente trata de un sujeto que lo están acusando de asesinato, en fin, no voy a contar más allá de la trama, pero al final, cuando termina el primer capítulo, el policía le dice, es que yo siempre supe que tú no eras el asesino, porque si hay algo que yo sé distinguir, es un alemán del norte y un alemán del sur, y tú nunca has sido un alemán del sur, tú venías del norte, o sea, de Berlín, del antiguo Berlín socialista. Entonces creo que a veces los simbolismos, más allá de la representación gráfica, cultural, monumental, a veces están los simbolismos mentales, y estas divisiones mentales que tenemos como sociedad. Y por ejemplo en Chile es muy marcado la división de Plaza Italia hacia la cordillera, Plaza Italia hacia abajo. Eso yo lo encuentro más interesante. O sea, porque ese hito nos da el hito ombligo que dices tú, Víctor, es Por algo es mucho Plaza más Italia. fuerte, sí. Y O que sea, claro, comunica la diversidad con un celular. claro, sí, O sea, el edificio de la Compañía de sí. Teléfono de Chile, la Sí. CTC, que se inaugura en el año 92, es un celular que simboliza la comunicación entre la diversidad. O sea, esa es la Sí. utopía de la nación, porque es más vieja Mm. que el hilo negro, ¿no? A mí me pasa que escuchándolo a todos, digamos, son súper interesantes, tiendo a estar de acuerdo con varias cosas que todos han dicho, digamos. No podía dejar de acordarme cada cierto rato de que esto está unido en el caso de lo que vive la Plaza Baquedano, Italia, Dignidad, el proceso político y la convención, ¿ya? O sea, la convención sería este espacio, o así lo veo yo al menos, o lo siento yo, este espacio donde se están tratando de encontrar esta diversidad del país, eh, con gente muy de derecha, con gente muy de izquierda, y entre medio todo lo que hay, de regiones, de distintas etnias, y ahí se está tratando de encontrar para poder hacer una nueva constitución. Entonces, ¿por qué queda una constitución que también podría ser parte de un patrimonio, si se quiere ver así? Eh, son elementos en común, ¿ya? Y el vacío de la plaza, de esta plaza, digamos, tiene que ver con que no tenemos cosas en común. O sea, lo que se está mostrando a nivel Claro. oficial o público, Claro. Esa es la reconocido para lectura. todos, ¿no? Esa es la Salvo la lectura que... selección probablemente, no tenemos cosas en común. Y la constitución, en la idea, yo creo que esa es una de las gracias, es que ser algo en común, que tengamos algo en común todos los chilenos y chilenas, en fin, es como lo que yo hacía la relación, digamos, con esto, aparte de los monumentos. Claro. Sí, bueno, el vacío es fuerte. O sea, no sé si han pasado, porque han pasado por ahí, pero últimamente no solamente hay un vacío, sino que está la militarización del vacío. ¿Ah? O sea, lo que era la estatua con el caballo, el general Baquedano, ¿ah? Está vacío, o sea, está la plataforma, ¿ah? Que no hay nada arriba, digamos, que además es una plataforma para sostener algo, entonces resalta que había algo y que fue sacado bruscamente, pero rodeado de unas paredes verdes como casi Siria, ¿sí? ¿Ah? Y se nota que hay una guerra en torno al vacío, o sea, no puede ser más crítico el escenario, ¿no? El vacío y una zona de guerra, Exacto. pero más que eso no, todavía ahí no se están encontrando los chilenos, creo que todavía. Claro.
Y, no sé y cuándo, además en pausa por un virus, digamos. O sea, aparte. o sea, triple crisis, ¿no? Vacío, militarización y virus, digamos, ¿no? Pero ese espacio, claro, la ausencia del simbolismo, incluso está buena la lectura esa, ¿eh? Y yo creo que de ahí viene esa imposibilidad de decidir con qué iban a reemplazar a Colón. O sea, porque finalmente igual iban a ser, el símbolo que estaban poniendo iba a ser impugnado, porque tampoco se encuentran en ese otro símbolo. Claro, Eh, Está fuerte, ¿eh? sí. Está conmigo, pusiste Oye, y a propósito justamente de eso, de cómo se esencializan muchas veces estas otras visiones con las mejores intenciones, en este caso de Tlali, que en realidad Lali, supuestamente era olmeca, pero es náhuatl, en fin, y como esa mirada como muy, a veces de ignorancia probablemente también, de uniformidad. Lo que pasó en la convención de que un grupo de mapuche impugna a la presidenta Loncol y a los representantes mapuche y dicen, ustedes no nos representan. O sea, eh, porque también la tiene difícil la convención, o sea, porque trata de uniformar, o sea, trata de decir, bueno, estos van a ser los representantes de tales o tales partes de la sociedad. Trata de uniformar aquello que es muy múltiple, o sea, uno puede seguir, eh, entre más uno va abajo, en la capa profunda de la sociedad, puede encontrar más divisiones, más diversidad, pero en algún momento uno tiene que, o sea, la convención intenta hacer eso, digamos, decir, estos son los 155 representantes de la sociedad, y no hay más, digamos. Pero eso también es sí. complicado. Estamos en un periodo de crisis de algo muy profundo, pareciera, hace harto rato, que no es de la élite, no es del modelo, o sea, obviamente de todo eso, del Estado decimonónico, pero una cuestión muy profunda que es como la crisis de la representación, ¿ah? En sí misma, ¿ah? O sea, cualquier persona que se toma el derecho de representar a otro, ¿ah? Eh, Se fue, ¿no? no se fue así sin anuncio, ¿no? Le llueven como las críticas, ¿ah? Eh, o sea, no es la democracia la que está en crisis, sino la democracia representativa, ¿no? El patrimonio está en crisis porque no porque la estatua es fea, no es una crisis estética, ¿ah? Tal vez no histórica tampoco, pero sí de representación. O sea, Colón no representa a México, no representa a Colombia, Baquedano no representa los nuevos tiempos. Entonces, pareciera que la crisis es como de la representación en sí misma. Y este es un debate viejo, pues están los estudios subalternos de la India de los años 80, que ya le pusieron, era una crisis dentro del marxismo, ¿no? Porque el fundador de los estudios subalternos, Ranajit Guha, era del Partido Comunista Hindú, ¿no? Y dice, cuidado que nosotros desde la academia hindú nos tomamos el derecho de representar al mundo campesino, rural, religioso de la India, ¿eh? A propósito de una crisis, de una revolución fallida que tuvieron en los 70, la revolución naxalita, que es rural, era como el maoísmo hindú, que no funcionó. Entonces el Partido Comunista hindú entra en una crisis, en un diálogo súper rico, digamos, en una autocrítica. Es decir, bueno, ¿cómo representamos este mundo diverso hindú? ¿Ah? Porque no tenemos proletariado. ¿Ah? Y desde ahí nacen estos estudios subalternos, es decir, bueno, ¿cómo nosotros que somos intelectuales representamos, ¿ah? y militantes, digamos, y representamos al mundo popular? ¿Mm? Y así surgen los estudios subalternos que pegaron muy bien en América Latina, donde la sociedad es más que diversa, ¿no? Étnicamente, clasistamente, etc. Entonces, desde ahí se pone el acento en que la representación está, parece, no hay cómo resolver eso, ¿no? Y el patrimonio está al medio, porque el patrimonio representa a todos los chilenos, a todos los mexicanos. La estatua de conciliación debe representar. ¿Ya? Ujú. Esto es Es que como, acá a mí también me quedan dudas con la misma estatua para el pueblo español, insisto, yo no lo veo una estatua representativa en lo absoluto para el pueblo español. De hecho, es una estatua que además se crea a finales del XIX, casi entrando al siglo XX. Ya prácticamente España había tenido que ceder el poder de todas sus antiguas colonias o virreinatos. Entonces tampoco hay, siento yo, una unión de esa estatua con la mentalidad española propiamente tal. O sea, si yo tuviera que decirte algún simbolismo, yo creo que es mucho más simbólico para ellos las estatuas, qué sé yo, de Isabel la Católica,
de Fernando el Católico, de Carlos V, de Felipe II, no sé, De el los Palacio comuneros. Real, claro, de los De comuneros. los comuneros en Yuste. De hecho, este año se conmemoraron los 500 años de la revuelta comunera. Ya, o sea, ellos conmemoraron, qué sé yo, hace un par de años atrás, los 300 años de el advenimiento borbónico, pero como que la estatua de Colón no la veo en lo absoluto representativa para ellos, tampoco la veo como un simbolismo de unión para ellos. Es más, o sea, si les vamos a preguntar a catalanes o vascos qué piensan de la estatua de Colón, ¿Quién es Colón? Te preguntan. Claro. lo más seguro es que nos pregunten quién es Colón, claro. Tengo un problema al colon. Es que de hecho ya ahí hay un tema de diversidad tremenda. Yo recuerdo mucho cuando a uno, por ejemplo, desde pequeña nos hacían leer en el colegio El Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar. De Vivar. Pero Rodrigo Díaz de Vivar es simbólico para el mundo castellano, no así para el mundo catalán ni para el mundo vasco. Exactamente. No tiene ninguna importancia para ellos, ¿ya? No. Pero para el mundo castellano claramente lo era. Entonces ahí es donde yo de repente digo, hay ciertas diversidades que pasamos por alto y que influyen mucho en cómo después la sociedad concibe estos monumentos. Y es bien interesante porque de hecho esa memoria castellana es la memoria que se intentó imponer en España durante el siglo XIX. Por sobre las memorias regionales, digamos, Claro. vasca, catalán, canaria. Y claro, yo estoy súper de acuerdo contigo que yo no sé si representa al pueblo español, porque aparte a fines del siglo XIX, en España se está viniendo abajo España, o sea, viene la crisis del 98, que es una crisis de que se desarma el imperio, digamos, pierden contra los gringos, y ahí justo brotan todas las identidades regionales que cuestionan a España. Dicen, oye, nosotros nunca hemos sido españoles, nosotros en realidad somos otra cosa y estamos viviendo esta derrota por culpa de ustedes, que nos han obligado a estar dentro de esta cosa que se llama España, que nosotros no nos... Y surge el movimiento republicano, que finalmente se va a concretar republicano. más tarde con la República, pero claro, o sea, siento que acá es como un nexo siento yo como de ensalzar estos monumentos, pero sin realmente tener un conocimiento base si realmente tienen simbolismo o no. Claro. Quizás es un monumento para dejar contentos a los españoles de América y sus descendientes. Claro. Yo creo. Yo creo que por ahí va el tema, por ahí va. Oye, chiquillo, bueno, esta pelea hubo, ¿eh? Está bueno, siempre está bueno esto partir de una noticia y de ahí tirar a hacer la arqueología para atrás, ¿no? Sí. Estamos completando la hora, así que vamos a despedirnos de nuestros auspiciadores, y nuestros amigos. Todo bien, ¿no? Y bueno, y tenemos ahí en la parrilla una serie de colegas, amigos, todos tenemos que están vinculados al patrimonio, que es un área obviamente que está creciendo y que yo creo que se ha puesto también en el centro de la discusión en los últimos años. Así que ya, pues chiquillos, vamos cerrando pues y nos encontramos en el próximo Subterra. ¿Alguna palabra para terminar o simple conejitos? Un abrazo a todos los contertulios y a nuestros seguidores oyentes. Eso, y cuiden sus estatuas. No podemos terminar. No podemos terminar así, ¿no? Claro, terminamos. Claro. No necesitamos banderas. Sí, no necesitamos banderas. Ya, nos vemos. Nos vemos.